Lidia, el gobierno del presidente Donald Trump sostiene que está en una ofensiva militar porque enfrenta una situación de guerra contra el narcotráfico latinoamericano e identifica como el epicentro de este fenómeno que es el narcotráfico de América Latina al gobierno de Venezuela y en especial al presidente Nicolás Maduro. Esto es lo que afirmó, por ejemplo, el presidente Donald Trump ante los 800 generales y almirantes en actividad, que son los que conducen las Fuerzas Armadas norteamericanas en el mundo entero, en cuanto les manifestó y los puso al tanto de que Estados Unidos está en guerra, dijo, contra el narcotráfico latinoamericano y señaló como especial centro de este dispositivo, que es el narcotráfico, al Estado de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro. Agregó que hasta ese momento habían hundido 4 embarcaciones provenientes de Venezuela cargadas de cocaína que llevaban esa cocaína hacia el territorio norteamericano. Y anunció también que esta no iba a ser la última de los hundimientos que iba a haber en ese momento, teniendo en cuenta de que el efecto que ha tenido el hecho de que estas 4 embarcaciones hayan sido hundidas por la Armada norteamericana en un ejercicio de acción de guerra, ha tenido como correlato el hecho de que prácticamente ha desaparecido la presencia de grupos o naves del narcotráfico en todo el territorio, en toda la zona del Mar del Caribe. Por eso es que el gobierno de Venezuela está extremadamente preocupado con la posibilidad de una intervención militar norteamericana que estima que sería inminente. Y de ahí que haya creado esta situación denominada de emergencia externa, que es un estado de sitio, con una terminología distinta de origen venezolano, para tratar de movilizar al conjunto de la población y a las Fuerzas Armadas venezolanas ante la intervención norteamericana que consideran inminente. El punto más importante a tomar en cuenta es que está totalmente aislado el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela en el momento actual. Los países que critican incluso la presencia militar norteamericana en la región, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, en donde el canciller brasileño Mauro Vieira anunció ante la Cámara de Diputados de Brasilia que consideraba la presencia militar de Estados Unidos en el Mar del Caribe como una grave amenaza para la estabilidad geopolítica de la región. Y sin embargo, es el mismo gobierno de Brasil el que se ha negado a tomar posiciones a favor o en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En otros términos, el gobierno de Brasil, el país más relevante de América del Sur, no respalda la presencia y la acción del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. E incluso más, teniendo en cuenta de que el presidente Lula va a entrevistarse la semana que viene con el presidente Donald Trump de Estados Unidos por una invitación que le ha hecho el mandatario norteamericano, hay que tomar en cuenta también que en esta misma reunión de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasilia, en la que hizo esta exposición el canciller Mauro Vieira, lo que señaló también es que Brasil respalda 100% el plan de paz que lleva adelante el presidente Donald Trump para poner término a la guerra de Gaza, agregando que está dispuesto a aplaudirlo públicamente al presidente Donald Trump de parte del gobierno de Brasil, del gobierno del presidente Lula. La situación, en definitiva, del gobierno venezolano de Nicolás Maduro es de un completo aislamiento internacional. Cuenta con el solo respaldo de una figura intensamente desprestigiada y carente prácticamente de poder político en este momento. Está entrado en los últimos 6 meses de gobierno, que es el presidente Gustavo Petro de Colombia, que ha sido expulsado de los Estados Unidos, le ha sido revocada. Es la primera vez en la historia que un presidente extranjero, estando en Estados Unidos, el gobierno norteamericano le revoca la visa y lo obliga y lo deporta prácticamente a un presidente que en este caso es nada menos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De modo que el respaldo de Petro a Nicolás Maduro, que es la situación actual,
indica que prácticamente está aislado en términos internacionales en toda América Latina y en general en el sistema internacional. Que acabamos de escuchar sobre el conflicto armado, la guerra. Esta es la situación en la cual se encuentra hoy Estados Unidos frente al narcotráfico. Donald Trump ya ha decidido que va en algún momento a dar la orden de bombardear parte de Venezuela. Esto se lo ha escrito a través de una misiva al Congreso, de lo cual vamos a dar detalles en instantes nomás, pero lo más sabroso de lo previo a esa carta enviada al Parlamento tiene que ver con las órdenes que ya ha impartido Donald Trump a lo que es el Pentágono, a lo que es su ministro de Guerra, Pete Hegseth, quien no va a ser la persona, él, que se va a cortar solo y va a iniciar la guerra contra Venezuela. En realidad no es guerra contra Venezuela, que quede bien en claro, va a ser una guerra contra los cárteles del narcotráfico, el cártel de los soles. ¿Y por qué es el cártel de los soles? Vamos a empezar a transitar también esta explicación. Es el cártel de los soles porque los soles son los emblemas que llevan los generales del ejército bolivariano en sus charreteras. Y es por ello que en su momento, en tiempos de Hugo Chávez, ellos mismos se bautizaron: somos el cártel de los soles, somos los generales que traficamos la droga. Esto era prácticamente algo que circulaba entre ellos, hasta que finalmente alguien lo hizo trascender y los denominaron así. La guerra entonces es contra el narcotráfico. Esto es la justificación legal que está buscando Donald Trump para dar la orden de que desde Puerto Rico, desde algunos de los navíos que están en las afueras del mar territorial venezolano, salga un dron para atacar, para bombardear, para destruir instalaciones de del cártel de los soles. Atención, no va a ser sobre un edificio con población civil, no van a ir contra el batallón del ejército tal o cual del ejército venezolano. No, van a ir sobre lugares específicos en donde están comprobados, chequeados a través de infiltrados. La CIA hace rato que está infiltrada en Venezuela. Los datos que han recibido son los que le han proporcionado. Por ejemplo, en la destrucción de esas lanchas, 3 lanchas fueron destruidas con lo que es el dato que recibió, en este caso en particular, el Pentágono, y fueron sobre ellas. Bueno, en definitiva, esto ya lo sabe Nicolás Maduro, ya lo sabe Juan Diosdado Cabello y también lo sabe Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, que ha dado instrucciones para precisamente estar bien atentos. En el día de hoy hubo un sobrevuelo de los F-35 estadounidenses sobre lo que es el espacio aéreo venezolano. Es en lo que se denomina un sobrevuelo de reconocimiento, para reconocer que todo está en el mismo lugar en donde les habían dado las coordenadas. Esto no hace más que preocupar. Estos son datos que ya han circulado inclusive por la prensa. El diario El País de Madrid ha destacado en el día de hoy que hay terror dentro de lo que es el Palacio de Miraflores, porque ya saben que la decisión está tomada. Lo único que no saben es el cuándo. Tampoco conocen muy bien el cómo, pero están un poco más orientados acerca de cómo va a ser el ataque hacia la dictadura venezolana o hacia el cártel de los soles, porque tal vez solamente bombardeen las posiciones del narcoterrorismo y luego dejen a criterio de los dictadores que están en el poder en Venezuela. Hay que recordar que hay un gobierno electo que está en el exilio y que está clamando por regresar. Y atención a este tema, a este dato, porque en esa carta que fue enviada al Parlamento, no solamente el cártel de los soles es el cual Estados Unidos tiene declarada la guerra, también contra los cárteles mexicanos. Así que atención, porque primero será, probablemente, seguramente, el cártel de los soles, pero luego
es también posible que se avance sobre los cárteles de México. Habrá que ver entonces cuál va a ser en este caso la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene un poco más de sintonía y está, claro está, mucho más ratificada y legitimada electoralmente que Nicolás Maduro. Esto es lo que hoy hay una gran preocupación en Venezuela, a punto tal de que, bueno, el Padrino López ha considerado que el sobrevuelo de los F-35 de Estados Unidos es un acto de provocación para las Fuerzas Armadas venezolanas, pero no han hecho nada frente a ese supuesto acto de provocación. Y además hay movimientos a prestarle atención en el continente americano, pero sobre todo en Sudamérica, movimientos entre Venezuela y Brasil con el despliegue de aproximadamente 10.000 soldados para un ejercicio en el estado de Romaina. Esto es fronterizo con Venezuela. Brasil ha enviado 10.000 soldados a la frontera con Venezuela y eso también genera tensión en una región, sobre todo porque la postura que en algún momento ha esbozado Brasil sobre la presencia de los Estados Unidos en la región es la de haber dicho Brasil, esto lo dijo el propio Lula, ¿no? Brasil está del lado de la paz. Sin embargo, ha enviado 10.000 soldados a la frontera con Venezuela, la operación Atlas, que se desarrollará desde hoy jueves hasta el 11 de octubre, empleará aviones de combate, misiles, vehículos blindados y buques en un entrenamiento que se llevará a cabo de la manera más realista posible. Según el Ministerio de Defensa, el entrenamiento forma parte del programa de formación de tropas y es exclusivamente de carácter técnico y estratégico. Una iniciativa que involucra a los estados de Amazonas, Pará y Amapá. Es una de las más grandes que jamás se realizaron en esa región amazónica y tiene como objetivo fortalecer la presencia militar en la frontera norte y poner a prueba la capacidad de respuesta logística del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en escenarios de alta complejidad. Nos quedamos entre lo que es Estados Unidos y Latinoamérica. Recién pasábamos por Brasil y ahora nos quedamos en Venezuela porque tenemos que hablar nuevamente de las narcolanchas, un tema que no pasa de moda e incluso seguirá siendo materia de análisis. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay anuncios por parte de Estados Unidos y Venezuela. Lo que se dijo es lo siguiente, esto lo declaró Donald Trump. Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela. Ahora vamos a vigilar a los cárteles, advirtió Trump. Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que entren por la droga por tierra. Así lo dijo sin más precisiones. Lo que se está controlando ahora son las aguas caribeñas, por eso aclara lo de la tierra. Teníamos muchas drogas que entraban por el mar, explicó. Actualmente ya no hay lanchas. No hay lanchas pescadores, no hay nada. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido 4 lanchas en total que supuestamente transportaban drogas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un marco legal, uno más, si se quiere, a lo que es el despliegue de la flota de su país en el Mar Caribe en la denominación de su lucha contra los cárteles de la droga, que tiene el tema muy preocupado al régimen de Venezuela. Por eso es importante marcar que el presidente de los Estados Unidos declaró oficialmente que su país se encuentra en un conflicto armado con los cárteles de la droga, según un aviso confidencial que su administración envió esta semana al Congreso. La decisión le permitiría ejercer poderes extraordinarios como si estuviera en una guerra. La medida también busca justificar 3 recientes ataques militares en el Mar Caribe que dejaron al menos a 17 personas muertas. Son estos ataques a las embarcaciones narco que el propio gobierno estadounidense ha difundido en el resultado mismo de esas operaciones, que recordemos se realizaron contra embarcaciones provenientes de Venezuela. El documento enviado por la Casa Blanca afirma que los cárteles constituyen un ataque armado contra los Estados Unidos y son organizaciones terroristas designadas. Con ese marco legal, Trump intenta reforzar el carácter bélico de su cruzada antidrogas, ya no solo como cuestión interna, sino como una amenaza externa.
Y en línea con esta información, Nicolás Maduro denunció que se aproximan, los aviones y también los buques estadounidenses que se han atrevido a acercarse, estas fueron las palabras exactas del dictador venezolano, a las costas del país caribeño, y todo esto en medio de lo que contaba recién Sebastián, el despliegue militar que Washington hizo allí en el Caribe, en el Mar Caribe, puntualmente al sur, para las operaciones contra el narcotráfico. Y esto lo declaró en la televisión estatal. También lo hizo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano detectó más de 5 vectores que definió como aviones de combate. Recordemos que hace casi un mes Estados Unidos movilizó 10 aviones, los F-35, esto a Puerto Rico como parte de estas maniobras que incluyen también la movilización de 8 buques de guerra. Es la marcha del león, rugiendo que